Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy, después de terminar el editorial, vamos a hablar de energía con el viceministro Bejarano y luego vamos a hablar de educación con Jan Esperanza. Pero antes que nada, creo que tenemos que analizar lo sucedido el domingo pasado. El domingo pasado, la oposición, a través de un método heterodoxo, como son las encuestas, eligió como candidata para Asunción a Soledad Núñez y la competidora Joana y Soledad Núñez, convengamos que llegaron a un acuerdo y daría la impresión de que la oposición en principio se presentaría sin ningún tipo de fisuras, puesto que el Partido Liberal, que es el primer partido de la oposición, apoya a la candidata Soledad Núñez. Bueno, la pregunta que quiero, o lo que quiero comentar con ustedes es lo siguiente. Por lo general, las elecciones municipales en Paraguay son de baja intensidad, son tibias, salvo aquellas elecciones, me acuerdo, municipales de 1996, en donde Martín Burr compitió contra Lucho Barcini, en donde sí que fue unas elecciones muy crispadas, porque también, en última instancia, en el Partido Colorado, en el Partido Liberal estaba definido que Laín no iba a ser candidato para el 98, pero en el Partido Colorado se estaba definiendo si el candidato iba a ser Argaña, si el guasmosismo iba a tener su candidato, Oviedo, que estaba también en pleno, digamos, actuando desde el punto de vista político. Entonces, las elecciones estas de nuevo tienen esas características en común como las elecciones de 1996, en el sentido que nosotros podemos presumir, podemos asignar, podemos atribuir a las próximas elecciones municipales que van a tener un impacto tanto en el ajedrez político del Partido Colorado como en el ajedrez político de la oposición, quizás menos la oposición que en el Partido Colorado. La hipótesis que hay que hacerse: ¿qué pasa si gana Arnaldo Samaniego las elecciones internas del Partido Colorado? Puede ganarlo. ¿Qué pasa? Va a ser dentro del Partido Colorado y dentro de la coalición gubernamental de Honor Colorado, va a ser considerado, va a ser evaluado como una impugnación digamos, al esquema oficialista del Partido Colorado, en general, gobierno y movimiento oficialista del Partido Colorado. Obviamente también significará un golpe muy fuerte para Mario Aldo Benítez y Arnoldo Pins, que apostaban por una figura interesante como es Dani Centurión. Ahora bien, ¿qué pasa si después un candidato colorado, ya sea Dani Centurión o Arnaldo Samaniego, no estoy hablando de Camilo Pérez, gana las elecciones? Eso va a mover aún más, gana las elecciones nacionales, va a mover aún más el ajedrez político dentro del Partido Colorado. Ahí vamos a tener otros dos nuevos candidatos dentro del Partido Colorado. Estamos hablando de el ingeniero Pettenhils y estamos hablando de Lilian Samaniego. Por el lado de la oposición, ¿qué va a pasar? Por el lado de la oposición tenemos tres candidatos, Prieto y dos más, Paraguayo Cubas y Katia González. Ninguno de los tres son del Partido Liberal. ¿Qué va a pasar si gana Soledad Núñez las elecciones municipales? ¿Qué rol va a jugar el Partido Liberal en la configuración de la chapa presidencial para las próximas elecciones? ¿Va a poner candidato o va a solamente poner el vicepresidente? De hecho, cualquier chapa presidencial que tenga la aspiración de ganar las próximas elecciones debe estar integrada por un liberal, porque el Partido Liberal, más allá de todas las críticas que le podamos hacer, es el partido más fuerte, es el partido que tiene más estructura dentro de la oposición paraguaya. Por lo tanto, estamos ante un escenario en donde vamos a tener el que fuera cual fuera el resultado, va a haber un impacto en las internas de los partidos políticos y en las internas del bloque opositor y del bloque oficialista. Y esa es una característica, porque normalmente las elecciones municipales no trascienden el ámbito municipal. Yo no creo, y quiero aclarar esto, yo no creo que nosotros podamos decir que el que gana las elecciones municipales gana las elecciones nacionales. Recuerdo que en el año 2006
Nicanor ganó las elecciones municipales, el Partido Colorado dio una victoria muy importante, en la Asunción ganó Evani y en el 2008 ganó Fernando Lugo. Fue el único triunfo de la oposición, digamos, en una chapa presidencial. Por lo tanto, no creo que se pueda vincular una cosa a la otra. Lo que sí creo que estas elecciones, por el escenario de fragilidad política que estamos viviendo, sí tienen esa singularidad y esa característica, que va a abrir el panorama. Va a abrir el panorama, por ejemplo, ¿quién va a ser el gran elector dentro de la coalición gubernamental? Si es que gana Camilo Pérez, seguramente el gran elector va a ser Horacio Cartes. Pero ¿qué pasa si, por otro lado, gana la disidencia colorada? ¿Quién va a ser el gran elector dentro del Partido Colorado? ¿El presidente de la República va a elegir quién le va a sustituir en el cargo o va a ser la Junta de Gobierno liderada por el señor Horacio Cartes quien escoja al sucesor de Santi Peña? Uno de ellos es Aliana, pero Aliana no está del todo seguro. No podemos decir que es 100% seguro que esa regla se cumpla, que el vicepresidente sustituya al presidente de la República. Si no estoy equivocado, en el Paraguay todavía nunca se dio esa posibilidad que el vicepresidente sustituya al presidente en la chapa presidencial. Por lo tanto, creo que estamos en un ambiente muy movido, estamos en un ambiente en donde vemos que también en el sector privado siempre hubieron tres grupos muy importantes en los últimos 20 años en la política paraguaya. Está el grupo Sucolillo, está el grupo Cartes y está el grupo Bierzi, y ahora se está sumando en este nuevo escenario el grupo Vázquez, que se especulan que pueden ser que compren algunos medios de comunicación. Y quien compra medios de comunicación es para tener de alguna manera una injerencia en el quehacer político nacional. Entonces, creo yo que el escenario está bastante movido y los próximos gobernantes van a tener que enfrentar dos dilemas, dos desafíos muy grandes para Paraguay. Uno de ellos es el de la caja fiscal, no solamente de la caja fiscal. La caja fiscal es el primer capítulo de una gran reforma fiscal que hay que hacer en el Paraguay. Reforma fiscal especialmente en todo aquello que abarca las erogaciones, los gastos del Estado, que es una cosa muy difícil porque implica un ajuste. Y por el otro lado, el tema energético es una necesidad inmediata en el Paraguay si nosotros queremos seguir creciendo. De eso vamos a hablar después con el viceministro Bejarano. Entonces creo yo que estamos en una situación política difícil, compleja, en el sentido de que se está perdiendo la esencia de la gobernabilidad y se está perdiendo también las mayorías que puedan verdaderamente llevar adelante este proceso. Veamos cómo avanzamos. Veamos si avanzamos con un Partido Colorado totalmente cohesionado, que yo creo que es muy difícil. Imagínense ustedes el triunfo de Mujica en Ciudad del Este, un triunfo que supuso que Mujica sea electo para un año de mandato y supuso un sismo dentro del Partido Colorado, un movimiento sismático. Entonces creo yo que ahora tenemos que ver las consecuencias que van a tener estas elecciones municipales, que bajo ningún punto de vista van a ser elecciones neutras. Ahora, como dije, pasemos con nuestros invitados para poder hablar de los temas que hoy nos convocan. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Un placer. Te encontré en Panamá. Placer de verte, ¿no? Acá en Asunción. Un verdadero placer, Carlos. Gracias por la invitación. Fue un placer habernos encontrado en ese foro económico tan importante. Y bueno, contento de estar en este espacio para contar un poco lo que venimos trabajando en un sector que, como dijiste, es emblemático y que va paradigmático para el futuro de nuestro país. Sí, vos sabés que yo pienso que nosotros tenemos dos grandes desafíos. El próximo gobierno va a tener. Uno es la disciplina, o sea, una nueva política fiscal de cómo se gasta el dinero público. El primer capítulo es la caja fiscal. Y el segundo es el tema de energía. ¿Cómo estás viendo vos el panorama energético en un futuro inmediato? ¿Tenemos siempre que depender de Itaipú y Yacyretá o hay que abrir a otras fuentes de energía?
No, totalmente. De hecho, estamos construyendo ese marco normativo. Recordemos que hemos sacado últimamente la ley de pequeñas centrales hidroeléctricas reformada, que reforma la 3009, cuya reglamentación en muy breves días va a estar ya vigente a partir de un decreto. Y el pasado año hemos sacado una última reforma de la ley de fomento de energías renovables, que también tenemos una reglamentación que en muy breve tiempo va a estar para hacer viable, ¿qué cosa? Esencialmente, diversificar la matriz de generación y el ingreso del capital privado desde generación hasta la posibilidad de Pero también en hidráulicas. Sí, las pequeñas centrales hidroeléctricas, ahora en muy breve tiempo sacamos ya el decreto reglamentario, ya está en la última revisión. O sea, que Paraguay, para entender, Paraguay tiene Itaipú y se está acá. Vos me estás diciendo que el Paraguay puede tener otras centrales hidroeléctricas, que del agua hagan energía eléctrica. Totalmente. ¿No? ¿Qué capacidad hay en el Paraguay para que, porque tenemos muchos ríos, ¿qué capacidad hay? ¿Cuántos megawatts se pueden hacer de energía hidroeléctrica? Y el mapa hidroenergético que tenemos realizado da más o menos 1000 megavatios si se utilizan todos los puntos previstos dentro de ese mapa hidroenergético que está realizado, que está muy bien trabajado, y hay un aprovechamiento superior, que es el que habla el plan maestro de la ANDE, de unos 22 puntos en particular, pero luego hay iniciativas privadas que ya están solicitando, y estamos diciendo a la gente, esperen un poquito que saquemos la reglamentación para que pueda hacer el autoconsumo. No hay que olvidar que muchas de los contratantes... Pero hoy la nueva ley de energía renovable no habla de energía hidráulica. Se separó en dos cosas. Se separó una en la hidráulica y otra se llama fomento a la energía renovable no convencional, no hidráulica. No es muy lindo el nombre, pero se hizo una diferenciación. Ya no importa el porqué. Una hipótesis. El día de mañana, si yo tengo un establecimiento ganadero, lo que sea, pasa un río, un arroyo, lo que sea, yo puedo personalmente hacer una pequeña central hidroeléctrica y utilizar la energía que de ahí, digamos, se produzca. A eso apunta el nuevo proyecto de ley de energía hidráulica. A eso. Estas dos leyes lo que abren es las posibilidades. Una y principal va a ser la posibilidad de que la ANDE compre la energía que genere un generador de energía. Otra posibilidad que está abriendo esta última nueva ley de fomento de energía renovable es que este generador, aparte de autoconsumir, pueda vender a un gran consumidor, que se denomina gran consumidor, a quien consume 30 o más megavatios. Está la posibilidad de exportación, que se viabiliza a partir del último logro de este gobierno, que abre la oportunidad del paso por Itaipú. Luego también hay iniciativas privadas para venderla a Brasil, sería. Para vender al mercado brasilero. Pues el mercado brasileño tiene un exceso de energía renovable ahora. En exceso de energía solar. Pero y eólica también. Siempre la energía de base es muy apetecible. Entonces todo lo que uno pueda llegar a generar para la exportación, para un mercado como ese, puede ser importante. Pero Brasil ahora... Itaipú, los brasileños, creo que en perjuicio de todos nosotros, Itaipú, en mi época nosotros producíamos 104.000 megawatts. Hoy creo que llegó a 70 y tantos mil nomás. O sea, dejó de ser para Brasil una hidroeléctrica de base y aparentemente entra a funcionar, Brasil estira energía de Itaipú en la punta, cuando hay un consumo excesivo. ¿Es así o no? Brasil tiene un consumo en determinado sector con Itaipú, y si uno mira el universo consumo energético de Brasil, realmente Itaipú no tiene la relevancia que tiene para nuestro país categóricamente, por el volumen. Pero siempre va a ser muy importante por una energía de base en la cual se sustenta la industria. Al final del día... Energía firme. Exacto. La energía alternativa es excelente, la queremos, estamos buscando la energía solar, la eólica, la que fuera que sea, con bioenergía, con biogases, pero esa energía de base es muy importante para la industria, para la residencia, para todos. Entonces nosotros con estas dos normativas abrimos la posibilidad también de exportar, de autoconsumir, de vender a un gran consumidor, de tener la posibilidad de venderle a la ANDE. Entonces, ¿esto qué está haciendo? La posibilidad de una modificación del modelo tradicional que hemos tenido con el ingreso de capital privado, para que pueda tener un abanico de oportunidades y que nosotros tengamos instalado megavatios utilizando ¿qué? Nuestros ríos, nuestro sol, nuestro viento, nuestra... Ahora, el mapa eólico, vamos a ir por parte para ser realistas. Sí. O sea, me siguen en hidráulica, tenemos 1000 megas, pero construir centrales hidroeléctricas es más costoso.
A la larga rinde más, pero al inicio es más costoso que una solar, Sí. por ejemplo. Hoy en día sí. Hoy en día está... En promedio, hasta hace muy poco tiempo se equiparaba a todas las fuentes de generación. Sí, pero ahora la solar y eso avanzaron mucho. La solar bajó bastante y está en $500,000 más o menos el megavatio versus $1.000.000 que está la eólica o la hídrica, por ejemplo. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. El mapa eólico, ¿Paraguay puede producir energía del viento? ¿Hay suficiente capacidad eólica en Paraguay para hacer energía? ¿O es mejor poner solar? No. Hoy categóricamente lo que tenemos más a mano la solar fotovoltaica para nosotros, o todo tipo de solar, porque también está la térmica que puede ser muy importante a partir del sol. Nosotros tenemos una posibilidad enorme con la solar fotovoltaica, pero también tenemos dos puntos muy importantes que están en el vértice entre Bolivia, Argentina, Paraguay, en donde hay una corriente de viento muy buena, y luego las cordilleras Mambay y Maracayú, que también tienen un potencial. ¿Pero cuántos megas puede haber ahí? Realmente no está medido eso, no se tiene una medición, que es lo que estamos buscando nosotros, tener el potencial de dos cosas. El potencial eólico, que es lo que hizo, por ejemplo, Uruguay, que es medir en todo el territorio nacional a 90, 100, 120 metros, que es lo que tienen los aerogeneradores tradicionales que vemos con grandes aspas. Luego hay una posibilidad también de que esté mutando esa tecnología a generadores más chicos, pero con un aprovechamiento mejor del viento a menor altura. Pero esa medición es la que buscamos. Y nosotros hoy también estamos desperdiciando todo lo que sean los biogases que principalmente provienen del desecho de los cerdos, que hoy el mercado porcino creció una barbaridad con la apertura de mercados como el de Taiwán, con lo cual el aprovechamiento de esos biogases todavía no está cuantificado. Lo propio con los desechos de las biomasas. Hasta hace muy poco tiempo se desechaba algunos desechos como la industria azucarera. Hoy en día, incluso las propias azucareras están instalando lo que se llama la cogeneración. Esa cogeneración, que es una actividad secundaria de generación de energía, que aparte de producir su azúcar, ese desecho lo queman y pueden tener la utilización de una generación de energía. Entonces, a ver un poco, vos si es que hacemos una matriz para el futuro inmediato paraguayo. La biomasa es insustituible y sería el eje central de esa matriz, ocuparía el mayor espacio, la biomasa. Hoy en la matriz de consumo, la biomasa sigue teniendo una parte muy importante. ¿Cuánto por ciento tiene la biomasa? 28, casi 29%. La energía eléctrica está en 26%, que tuvo un crecimiento exponencial. Especialmente ¿Con la criptominería? Con la criptominería, en donde se dispara un 18%, que rompe el 7% tradicional que se venía teniendo de crecimiento. Y luego están los hidrocarburos, que tienen el 45% de esa matriz. ¿Qué es lo que lo que proviene de los refinados de petróleo? Del petróleo siguen 45%. 45%, exactamente. Entonces, esa matriz de consumo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Analizamos la posibilidad de sustitución, que es lo que mucho se criticó en Paraguay, de la biomasa que se utiliza hoy para calor. Para el futuro se va a producir también energía eléctrica. El ejemplo más típico es la papelera que se va a instalar, que ya se comprometió contractualmente con la ANDE de venderle su excedente, que ni más ni menos son 100 megavatios, a partir de su cogeneración, de lo que le sobra de su consumo. Entonces, esa biomasa que hoy es utilizada para calor, que tiene ese rol tan importante en el peso, sobre todo industrial, y donde mayormente se ve en el secadero de granos y en la producción de etanol, ahí es donde está la franja de consumo más importante. Entonces, eso lo que hemos hecho con toda la industria, hemos buscado un sustituto a esa biomasa por la energía eléctrica. El resultado, a partir de estudios muy, muy científicos que fueron financiados por el Banco Mundial, ha dicho ese resultado que es imposible sustituir por otro energético, con lo cual nosotros intensificamos mucho lo que es la reforestación con fines de energía. O sea, a ver un poco, para que la gente entienda, pues estamos hablando muchas veces, para mí también griego antiguo. O sea, vos estás planteando que tiene que haber una reforestación no obviamente con especie nativa, pues eso dura mucho, sino con foráneas, eucalipto principalmente, con el único objetivo de generar biomasa. O sea, que sean, digamos, hagan combustión y generen energía. Totalmente. O calor o energía eléctrica. De hecho, 2015 se hace el decreto que nos habla a nosotros de esta reforestación con fines de energía.
¿Qué hacía? Daba un periodo de tiempo que es justamente 10 años, entra en vigor ahora, este año, en donde se va a exigir a la industria que 30% de la madera quemada sea certificada proveniente ya de reforestación con esos fines. Y se dio ese periodo de tiempo para que la masa forestal pueda estar con la altitud plena para poder ser cosechada. Una pregunta un poco ya en el campo internacional, pero como filosofía. Trump viene, retoma el poder y dice, no, hidrocarburo. La matriz es hidrocarburo del petróleo y bueno, todo lo que provenga. Un país como Paraguay puede constituir una matriz energética solamente sobre la base de hidrocarburos, la preeminencia del hidrocarburo y desconocer las energías renovables. ¿O es que la matriz tiene que ser una matriz plural desde el punto de vista energético? La energía, yo siempre digo que hay que mirarlo de manera bastante sistémica y sin satanizar ningún tipo de tecnología. La razón principal por la que nosotros impulsamos el gasoducto bioceánico, en donde primero transportaría gas natural de vaca muerta hasta el mercado brasilero y nosotros tendríamos una toma de ese gas natural para la generación de energía eléctrica para fomentar industrias, porque de los 70 millones de metros cúbicos día que se consume en Brasil, el 60% para la industria, industria que utiliza calor. Y eso es lo que pretendemos hacer también en nuestro país. Para luego... Pero te pregunto, si utilizamos, ¿qué nos va a hacer más caro? ¿Vaca muerta, que pasa por Paraguay, o solar? No hay punto de comparación. ¿Cuánto cuesta el mega de vaca muerta? ¿Más de 100? No llega a ese precio. Y llegaría más o menos, los estudios estamos hablando de $60 megavatio hora en un promedio, haciendo un promedio muy grueso. Pero la realidad es que esa firmeza del gas natural en Chaco Central va a ser complementaria a la solar fotovoltaica que tenemos o a la eólica. O sea, una combinación entre el gas con la fotovoltaica, lo que está planteando. Correcto. O sea, sería como batería el gas para la noche, una cosa por el estilo. Y para la base. Como su propio nombre dice, y creo que se resume en una frase muy típica, el sol es el que es y el viento también. Eso genera en la medida que existe. Claro. Un día nublado como el de hoy, tenemos una merma muy importante y la industria ni la residencia necesita que fluctúe. Claro. Con lo cual, el mix es el que hay que atender. ¿Y qué es lo que hemos nosotros puesto dentro de la política energética que la establecimos el año 2050? La utilización de todos los recursos naturales. Es por eso que nosotros hablamos de PCH, de pequeñas centrales hidroeléctricas, hablamos de eólica, hablamos de solar, hablamos de biogases, hablamos de bioenergía, hablamos de gas natural e introducir la exploración de nuestro gas natural para que pueda generar, y aparte de todo eso, ya tenemos recursos probado uranio y para el futuro también mirar con cariño nuclear. Los americanos están muy interesados en ciertas tierras raras ahora, en el mundo entero, y proscribiendo la presencia de China continental en América para que no compren estas cosas. Paraguay tiene estas tierras raras, tiene Paraguay uranio, tiene el Paraguay algún mineral que puede ser apetecible para las nuevas tecnologías, y especialmente Trump está reviviendo la doctrina Monroe, está tratando de que nosotros nos enfoquemos en eso. Paraguay tiene eso, Paraguay tiene riqueza, tierras raras, ¿tiene Paraguay tierras? Realmente con las tierras raras en particular, cuando se está viendo el mundo, incluso a nivel geopolítico, los que se denominan hoy minerales críticos son los que están moviendo esa geopolítica mundial. Esos minerales críticos son denominados así, ¿por qué? Por la última transición energética. ¿Cuál es la última transición energética? La exacerbación del uso de lo eléctrico. Eso nos demanda que estos minerales, de haberse llamado estratégicos o de la transición, pasen a llamarse críticos. Cuando hablo de eso, hablo del litio, que es lo que más conoce la gente, para las baterías de litio, el cobre para los conductores, esas tierras raras que se utilizan en todos los artefactos electrónicos, los celulares, las computadoras. Que no son tierras, son... Son 17 minerales, por eso se denominan tierras raras, y que son utilizables ahí, que son minerales que se utilizan ahí. ¿Y el Paraguay tiene eso? El Paraguay lo que tiene son indicios de litio, de tierras raras. Indicios. Sí. No está nada comprobado. ¿Y petróleo? El recurso probado uranio sí hay. Hay uranio. Recurso probado. No está certificada la reserva. Y yo hago esta disquisición. ¿En qué parte está? ¿En qué parte? En YouTube, en Cazapá. En Cazapá. Exactamente. Eso es recurso probado. Pero hago la disquisición de reserva probada y recurso
porque son dos cosas muy diferentes para lo que significa imagen país. Por eso siempre hago esta resalva, porque la inversión seria siempre pregunta si hay reserva certificado, recurso probado, y acá lo que es recurso probado de uranio. También hay recurso inferido de titanio en la zona Alto Paraná, pero luego el resto lo que tenemos es presencia de minerales, pero estamos ante un trabajo de prospección y exploración muy importante. Y es muy caro. Es caro, pero la inversión multimillonaria global que hay comprometida en esto por su nombre crítico, por la alta demanda global que tiene, es lo que hace que, uno, hemos posicionado al Paraguay en esa alta esfera, y es así que se firma aquel memorando de entendimiento entre el canciller de la República y ni más ni menos que el señor Rubio hace muy poco tiempo en Washington. Y luego, ¿pero eso le da una suerte de exclusividad a los Estados Unidos en la exploración? No exclusividad. Es una colaboración simplemente que ellos están buscando y un entendimiento en donde van a incentivar que capital tanto público como privado norteamericano pueda venir a acelerar el proceso que tenemos, y para eso que estamos incluso modificando la normativa minera para poder tener acogida. Ahora, en todo que es tan importante el tema minero y el tema energético para el futuro inmediato del país, parece que hay una suerte de diálogo babélico, la torre de Babel entre industria y comercio, minas de energía, MOPC, Sintrade, ANDE. ¿ANDE es solución o es parte del problema o es parte de la solución? No, ANDE siempre va a ser parte de la solución. Lo que hay que entender muy bien. La ANDE hoy tiene casi monopolio, tanto de generación, transmisión, distribución e incluso comercialización. Va a tener ese rol preponderante por muchos años más, independientemente de que estemos incentivando el ingreso de capital privado en generación o en transmisión, que se está viendo mucho con los leasing operativos. Entonces, ese capital privado que viene ingresando dentro del sector energético no significa que la ANDE no tenga lo que tiene, el sistema interconectado nacional con todo ese poderío que tiene. Y lo que debemos buscar como paraguayos es fortalecer esa ANDE, mejorar la calidad del servicio, evitar más pérdidas y que nosotros podamos también ingresar otros capitales para que este sistema energético no pierda una cuestión que nos posiciona a nivel global. Y bien lo dijiste, no solamente el siguiente gobierno, sino este. Paraguay tiene todavía excedente de energía y eso es hoy en día la mayor joya que puede tener un país. ¿Por qué? Porque energía renovable y energía en sí, porque al final del día es lo que le llaman a esta industria convergente, que son toda la inteligencia artificial y demás, lo que demanda energía. El mundo, con esta última transición energética, tiene una exacerbación en la utilización de la energía eléctrica, con lo cual nuestro país tiene un tesoro. Pero nosotros tanto la cripto como la inteligencia artificial no nos deja trabajo acá en Paraguay. Es un poco... Hay un dilema entre el desarrollismo energético, yo uso la energía para desarrollar el país, creando puestos de trabajo e industria, o yo apelo al rentismo energético. No, hago caja para la ANDE. ¿Cómo resolvemos esa problemática? Eso está resuelto en la medida en que la ANDE otorgó un contrato a 2027 a este tipo de industria momentáneamente, y luego ahora hay un último decreto que sí tiene un tratamiento diferenciado para la inteligencia artificial y demás. Pero esta de la criptominería tiene un deadline a corto plazo. O sea, caduca el 2027. El 2027, de modo tal a que va a liberar 1 giga, que es 1000 megavatios, que eso puede ir ingresando. O sea, más que una turbina de tipo. Exactamente. Una turbina y media de tipo sería más o menos. Entonces uno puede tener esa posibilidad de ir otorgando a esa industria o a otras que vayan viniendo, que nos genere eso, mano de obra, que es lo que pretendemos como nación, y darle valor agregado a la industria, a industrializar nuestro país, a nuestra materia prima, darle ese valor agregado y generar riquezas con eso. Pero todavía eso está resuelto, particularmente con esos contratos que tenemos, y luego esa condición es la que nosotros no podemos perder. Todo este debate y todas las leyes que estamos sacando, lo que hace es que nosotros tenemos que mirar el futuro con excedente de energía. Ahora, viendo la complejidad, yo pongo energía solar, se puede hacer pequeñas centrales hidroeléctricas, tengo la ANDE que digamos tiene energía, que vende, digamos, electricidad, puedo tener eólica, tengo la biomasa, puedo tener gas. No hace falta una instancia superior a todos los generadores que digan, ahora uso esta, ahora uso aquello, porque las inversiones se tienen que amortizar. No creo que pueda ser una cuestión de libre mercado, así libertario, como creen algunos, o si no, no funciona el sistema.
No, categóricamente el sistema eléctrico en sí necesita realmente un proceso de fortalecimiento institucional. Y así decidió el presidente que se cree el Ministerio de Minería, Energía, Industria, Comercio y Turismo, en donde se le da un rango ministerial a lo que hoy está dentro de, o sea, es un viceministerio que me toca llevar adelante, que está dentro de Obras Públicas. Y luego, y no solamente nos hemos dado cuenta... No, pero parece que sea industria. Por eso, es la creación de un ministerio de minería, energía, industria, turismo y comercio, así se llamaría. Entonces, eso es lo que decidió el presidente, que de esa manera se le dé el upgrade, que se suba las mayores facultades normativas para que pueda ser un órgano rector con mayores facultades. Y por otro lado, la necesidad de un ente regulador energético está sobre la mesa y de hecho estamos preparando un proyecto de ley para que esto pueda propender, para que justamente pueda haber un ente que diga o sancione al incumplidor contractual de la compra-venta de energía y que pueda intervenir. Y luego en un futuro más adelante categóricamente va a tener que haber un despacho de carga independiente que pueda llegar a gestionar las diferentes fuentes de energía. ¿De dónde se uso ahora? Exacto. Bueno, estuvimos con Mauricio Bejarano. Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema central para el futuro, no para el presente paraguayo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carlos, por esta invitación. Yo muy contento de contar lo que venimos trabajando. Este es el país excelente, que tenemos una excelente energía. Así tenemos que trabajar para que podamos ser realmente receptores de muchas inversiones. Y yo muy agradecido con este espacio. Muchas gracias. Enseguida estamos con Jan Esperanza. Estamos con un amigo ya de la casa, Jan Esperanza. Jan, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Gusto estar contigo de vuelta. Bueno, mira, queremos hablar contigo de educación. Vos estás ahora en Dende, trabajaste mucho el tema Juntos por la Educación, sí, trabajaste mucho en el tema educativo. Empezamos las clases. La educación paraguaya está mejor o peor, y la perspectiva de que mejore o no en lo que va del año. Bueno, mira, para poder contestar eso tenemos que enmarcar un poco el tema. Siempre digo esto. En primer lugar, un sistema educativo, Carlos, existe en una sociedad a partir de la revolución industrial por un único objetivo. Porque buscamos que nuestros niños y niñas aprendan lo que tienen que aprender para poder desarrollar todo su potencial como seres humanos y ser ciudadanos útiles, felices y desenvolverse en la sociedad. Ese es el objetivo. Todos. Anteriormente a la revolución industrial, esto se hacía, digamos, qué sé yo, como un tutor en algunos lugares. Lo que queremos como sociedad, y esto está incluso en la propia constitución nuestra, un derecho, que todos lo reciban. Por eso organizamos esto que se llama el sistema educativo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos si está funcionando o no? Fíjate, nosotros invertimos este año el presupuesto del Ministerio de Educación nada más, es 1.600 millones de dólares. Si vos le sumás Hambre Cero, es otros 400 millones de dólares. Otras acciones también educativas, esto va creciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos si se está cumpliendo ese objetivo? Te hacer una pregunta. Sí. Me decís que se incrementó el presupuesto. Sí. Pero si hay deformaciones estructurales dentro del ministerio, sí, del diseño y de la cultura administrativa del ministerio, de una cantidad de cosas, ¿es conveniente seguir dándole más recursos o los recursos se van a utilizar racional y transparentemente o los recursos van a terminar? Bueno, ahí yo te voy a dar una frase. ¿Se va a servir todos los recursos? Ahí te voy a dar una frase. Viene aumentando el presupuesto, buena noticia, los resultados no mejoran. Bueno. Que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. La pregunta es, bueno, ¿y por qué decís que no mejoran? Bueno, una forma de evaluar esto que te acabo de mencionar, que el objetivo de la educación, el aprendizaje, son las pruebas estandarizadas que existen para evaluar si nuestros chicos están aprendiendo lo que tienen que aprender. Paraguay avanzó en eso. Hoy tenemos evaluaciones locales, nacionales, tenemos evaluaciones regionales, Paraguay participa de eso, y tenemos evaluaciones globales, famoso PISA. Paraguay también participa a nivel global, más de 80 países. Entonces, aplazado estamos PISA, ¿verdad? Bueno, y acá te doy el número que yo creo que es un número trágico en Paraguay, y que no está suficientemente asumido por la sociedad. Es consistente el siguiente número. Entre los 70 y 80% de los evaluados en diferentes niveles no reúnen, eso dice la evaluación, las condiciones mínimas, es decir, se aplazan en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencia. Sí, pero una pregunta, pero también leí, no sé si el informe es correcto o incorrecto, hay tantas cosas que se dicen, que también los maestros
se aplazan en lectura comprensiva, lo que antes le llamamos lectura comprensiva, no sé cómo se llama ahora. Comprensión lectora, sí, lo mismo. O sea, que el que lee no entiende lo que lee. Sí. Pero también se aplazan los maestros. Claro. Ahora, espera, pero volvamos, y eso tiene que ver con una causa, digamos. Entonces, el primer punto es lo que te decía. El objetivo del sistema educativo no lo estamos cumpliendo cabalmente por esta cifra que te estoy dando. Y esta cifra no viene mejorando, según las evaluaciones que tenemos. La última evaluación es del año pasado, del 2025, PISA, nivel global. ¿Cómo no tenemos aún el resultado. No tenemos. Tenemos la del 2022, 3 años atrás. ¿Cómo salimos en el 20? En matemáticas, por ejemplo, solo el 15% supera lo mínimo, no se aplaza. 85% se aplaza. Significa 85% no reúne el nivel, no llega al nivel 2, que es el mínimo requerido para su edad, mínimo. Para que tenga una comparación. El 15 pasa raspando. Exacto. Para que tenga una comparación, en los países, digamos, de la OCDE, el 70% supera ese límite. Entonces, primera cuestión, ese es el dato que tenemos. El dato nacional, que fue una prueba censal, eso se le tomó porque PISA es muestral. Igual es representativo, pero es muestral. Paraguay tomó en el 2015 y en el 2018 una prueba censal. Al 100%, llegó al 94%. Los alumnos participaron de la prueba. En tercer grado, en sexto grado, noveno grado. ¿Cómo el resultado? Muy similar. 80% en matemáticas se aplazan, es decir, no llegan al nivel mínimo esperado, y en comprensión lectora 70%. Entonces quiere decir que lo que están enseñando no saben enseñar. Entonces, a no ser que los paraguayos seamos todos burros. No. Y ahí viene la siguiente cuestión. La pregunta clave entonces es, para la sociedad paraguaya, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está haciendo que los niños y niñas de Paraguay no aprendan lo que tienen que aprender? Y esto se viene repitiendo, digamos. Las mismas evaluaciones establecen algunas encuestas, algunas investigaciones que determinan algunos de los factores asociados al no aprendizaje en Paraguay. Y hay como 4 grandes factores. En primer lugar, la muy baja inversión y foco en primera infancia. La evidencia te muestra claramente que cuando vos invertís en los primeros 1000 días, en los primeros 5 años, tenés mejores condiciones posteriormente. Por eso se habla del hambre cero, para que... Bueno, hambre cero es importante, pero incluso antes. Hambre cero dentro del sistema escolar. Estimulación temprana, nutrición adecuada, escolaridad prejardín a los 3 años, jardín a los 4 años, preescolar a los 5 años. Todo eso contribuye, ayuda. Y te digo un dato que yo suelo utilizar. Vos sabés que el programa de adultos mayores tiene un presupuesto de 406 millones de dólares este año. Eso es mucho más de lo que se invierte en primera infancia. Entonces, y estamos a la inversa, quiere decirme. Exacto. Yo no digo, o sea, hay que invertir más en primera infancia. Es casi algo obvio. Yo no digo que haya que dejar de invertir en adultos mayores. No digo eso. Digo, esto tiene que ser... Porque la lógica... A ver, me acaba de decir una cosa muy importante que yo no conocía, por eso te quiero preguntar. Leí en los diarios que casi 1.500.000 niños paraguayos van a empezar el colegio, sí. No sé si solamente en la escuela total. Privada pública. Sí. Bueno, ¿y 1.500.000, 1.400.000, 1.000.000 para redondear? ¿Y cuánto es adultos? Y de adultos tenemos hoy 340.000 adultos mayores que están recibiendo el subsidio. El 25% del salario mínimo, el subsidio que reciben los adultos mayores, eso es universal. ¿Pero eso es para aprender o para qué? No. El subsidio que recibe un adulto mayor de 65 años, que no tiene ninguna caja de jubilación, él recibe del Estado paraguayo como una pensión no contributiva. O sea, no tiene un objetivo pedagógico, sino que para la sobrevivencia. ¿Cuál es la lógica? La lógica, Carlos, ¿cuál es la lógica? A ver, el Estado paraguayo, es correcto, le ayuda a las personas adultas que no lograron... Sí, la ley de línea amarilla. Claro, el punto nomás es, si yo sigo teniendo deficiencias en el aprendizaje, probablemente seguiré teniendo en el futuro adultos mayores que están más analfabetos, claro. Entonces hay que, pero bueno, primera causa del problema de aprendizaje es, hay que ponerle más foco a la primera infancia. Eso no es solamente un problema del Ministerio de Educación, hay del Ministerio de Salud, de la familia, de campañas nacionales, bla, bla, bla. Segunda causa importante, el tema docente, lo que vos habías mencionado. Ahí tenemos indicadores realmente trágicos también. En el tema docente, que no tenemos como 3 grandes situaciones. Primero,
la atractividad de esta profesión es muy baja, lo cual es un problema. O sea, la gente no quiere ser maestra. Mira, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es cierto que para acelerar la reforma educativa se abrieron escuelas en lugares donde no se tendrían que haber abierto y se le dio el estatus de maestro a gente que no estaba preparada, que no hizo el magisterio? Y te lo por pongo razones de esta políticas. manera. La reforma educativa empieza en el 94. Un objetivo central que perseguía la reforma, en ese momento de la historia de Paraguay, la cobertura era muy baja en términos generales de la educación. Eso significa que mucha gente estaba fuera del sistema. Del 94 al 2004, 1 millón de alumnos se incorporaron al sistema. Y llegaron a ese 1,5 millones que más o menos se mantiene. 1 millón de alumnos. ¿Qué hay que hacer rápidamente cuando vos tenés 1 millón de alumnos nuevos en tan poco tiempo? Construir escuela como sea y conseguir docentes como sea. Ese proceso, Carlos, no se hizo con los criterios y los estándares de calidad. Estuvo contaminado políticamente. ¿Qué significa contaminado políticamente? Significa que de la noche a la mañana se abrieron enorme cantidad de institutos de formación docente, porque un caudillo local en cualquier lugar de la República veía como una oportunidad abrir un instituto de formación docente, invitarle a mucha gente de la comunidad que no estaba haciendo nada a que siga y en 2 años podía recibirse y tener un salario docente que era muy bajo, pero por lo menos era un salario seguro. Entraba dentro de la economía monetaria. Claro, porque vos recibías un salario seguro. Cosa que en el interior no siempre era algo, digamos, posible en un país que tiene muy bajos ingresos. Entonces, ese proceso que me acababa de preguntar se hizo de una manera desordenada, no con criterio de calidad, y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Pero quiero volver al tema que te decía. Entonces, es una profesión con baja atractividad. Yo solo mencionar este tema. Si vos te fueras a los 50 principales colegios de Asunción y del país y le preguntases a los alumnos del último año de secundaria, levanten la mano, ¿quién quiere ser docente? ¿Vos crees que mucha gente va a levantar la mano? No, claro. Escúchame, tenemos ya la pausa. Ansiedad, volvemos y te quiero hacer una pregunta. 100 millones de dólares en infraestructura. Algunos dicen que las escuelas no están en condición, ¿no? Otros dicen que sí. Después de la pausa me respondan. Bueno, ya estuvimos hablando obviamente, del contenido de la educación, de la falta de una herramienta central que es la capacitación de los maestros. Pero también hay mucha queja con respecto a la estructura, a la infraestructura edilicia. No sé si los anuncios periodísticos son correctos, se compadecen con la realidad, pero se amenaza de que algunos edificios puedan caer, de que también habrá que dar clases, como se dice, mango gripen, bajo el mango, la sombra afuera, no sé. ¿Cómo está la parte edilicia? Le escuché al ministro que dijo se invirtieron 100 millones de dólares entre Ministerio de Gobernación y municipalidades. Sí, se va invirtiendo, se va mejorando, pero Carlos, no nos olvidemos del marco que es importante. Acordate, el objetivo central es aprendizaje. No está ocurriendo cabalmente y estamos hablando de por qué no ocurre. Ya dijimos 2 causas centrales: baja inversión y foco en la primera infancia y el problema de los docentes, ¿verdad? En la capacitación. Mira, voy a volver un ratito a los docentes que ya entrar en la infraestructura enseguida. Yo te hablé del tema de la baja atractividad. Pero vos me habías mencionado, 80% de los docentes que ya hacen el curso de formación docente, cuando van a entrar al sistema, el ministerio les toma un examen. Se aplaza el 80%. Quiere decir que el sistema de formación docente inicial, los famosos institutos de formación docente, están fracasando drásticamente. ¿Cómo puede ser que el 80% se aplaza? Imagínate, es como que vos termines la universidad y tengas que rendir un examen de ingreso, que se lleva acá no a esa colegiatura obligatoria, y al 80% se aplace. Se aplaza. Eso está ocurriendo con los docentes. Entonces ahí tenemos también... Pero ¿qué pasa? Pero conociendo este diagnóstico, que lo escuché en muchísimas ocasiones, de que no hay los maestros, los centros, pero ¿cómo no entiendo? ¿Cómo no se toma una medida contra eso? Ese es el punto. Y esa es la principal preocupación. Es política. Que son cuadrillas políticas que se oponen a la reforma. También. Acá tenemos más de una centena de institutos de formación docente privados, muchos conectados, digamos, con la política local en muchas zonas del país, y unos 40 institutos de formación docente. Obviamente los gremios también tienen fuerza ahí. La realidad, Carlos, es porque finalmente vamos a por resultados y por realidad. Se sigue reproduciendo el aplazo masivo de docentes
que se supone hicieron toda la carrera docente y cuando tienen que rendir un examen de ingreso al sistema, se aplazan. Ahora, si no pasan, vuelven a entrar igual al sistema. No entran al sistema, el ministerio no les habilita entrar al sistema. No. Pero entonces tenemos un problema. Entonces no tenemos maestros. Y bueno, vamos a tener dificultades. Hay un banco de suplencia y qué sé yo. Pero lo que te quiero mostrar nomás, Carlos, fíjate los problemas estructurales, que si no los solucionamos, vamos a seguir repitiendo año tras año este resultado tan bajo en aprendizaje. Y ahí entra el tema de infraestructura. El tema de infraestructura, el tema de la hambre cero, el tema de los kits escolares, todos son insumos que crean condiciones favorables para el aprendizaje. Por supuesto que es más factible el aprendizaje en un aula climatizada, en un colegio que tiene un baño moderno, en una mesa que sea cómoda. Si yo tengo una buena alimentación, hay mejores condiciones para que pueda aprender. Si tengo buenos materiales educativos, el kit, hay mejores condiciones para que pueda aprender. Es también un factor. Y ese factor se viene invirtiendo más, ¿verdad? Está mejorando, falta mucho todavía. Porque hay también un problema, digamos, de gobernanza y qué sé yo, del ministerio, pero es uno de los factores. Pero yo creo que los otros dos factores son mucho más importantes. Claro. El tema docente y el tema del foco. La falta de recursos humanos. Sí. Gente formada. Claro. Es casi obvio, no sé, como cualquier organización empresarial, privada, cualquier organización. Sí, Sócrates enseñaba en la calle. ¿Cómo? Sócrates enseñaba en la calle. Exactamente. Pero era un buen docente que lograba exactamente. Entonces ahí tenemos que ponerle mucho foco, modificar. No puede ser que sigan funcionando institutos de formación docente que estén sacando al mercado. Claro, pues los institutos, discúlpame, yo no conozco, perdóname mi ignorancia, estos institutos de formación docente, ¿son públicos? Me dijiste que son privados. Hay 40 públicos y más de 100 privados en el universo, que empezaron a aparecer masivamente en ese proceso que te conté recién, del 94 al 2004, cuando hubo una masiva incorporación de alumnos al sistema educativo, algo muy bueno, porque estaban fuera del sistema y venían al sistema, se tuvo que contratar o se formar de manera muy acelerada y sin criterios sólidos de calidad a muchos docentes y ahí empezaron a pulular institutos de formación docente. O sea, que la educación, porque yo siempre digo, Roabasto, nuestro principal escritor, viene de Iturbe, no terminó el bachillerato, pero su educación es primaria, que es en Iturbe, en aquella época, estamos hablando, él creo que nace en el inicio de, no sé si en el 10 más o menos, porque, no, en el 17 creo que nace, va a la guerra del Chaco, pero con muy menor de edad, no pelea, pero va voluntariamente. La pregunta que te quiero hacer es, antes era mejor la educación porque los docentes eran mejores, de ahí salió, por ejemplo, un Eligio Ayala, un Blas Garay, Ignacio Apane, o sea, gente mucho más nivel. O sea, la pregunta es, ¿qué pasó? La masividad, ¿no fuimos capaces de administrar esa incorporación masiva de niños? Exactamente, pero acordate de vuelta, siempre luego van a haber excepciones. Vos me dijiste 5 nombres, qué sé yo. Si tenemos 1.500.000 estudiantes, el 1% es 15.000, el 0,1% es 1.500. Siempre van a haber 1.500 que no importa las malas condiciones, de alguna manera se van a destacar y van a ser robabastos, van a ser todas estas personas. Porque en su casa, porque leyeron, no sé por qué. Pero el sistema lo que quiere no es que salgan estos que de todas maneras van a salir. Quiere que los 1.500.000 tengan determinadas condiciones. Claro. Porque eso es lo que hace que la sociedad y ahora con crezca. Tanta tecnología, esto es masivo, Carlos. Y con tanta tecnología, con inteligencia, esto hay que decir, si yo le doy a un chico o a un maestro, sin formación previa, sí, las herramientas de la inteligencia artificial, lo estoy destruyendo mentalmente porque no va a pensar, no va a tener capacidad crítica. Más que destruyendo, lo que no va a poder es sacarle el jugo probablemente a esa poderosa tecnología que hoy está al alcance de todos. Entonces, como en cualquier también organización, en una fábrica, yo puedo tener una máquina recontra moderna, pero si no tengo el operario que sepa manejarlo, y no le da a quitar el jugo, igual que mi teléfono, igual que cualquier cosa, digamos. Entonces, tenemos un problema de que la tecnología está disponible, pero no le podemos quitar el jugo. Además también está disponible, pero tenemos todavía problemas de conectividad. Tenemos muchísimos colegios que no tienen todavía conectividad. Eso es un factor también que facilita el aprendizaje. Entonces, de vuelta, Carlos, yo creo que la sociedad paraguaya tiene que entender la gravedad del 70% de aplazo.
Y vos mismo lo dijiste, eso se reproduce en nuestros jóvenes y también en los propios docentes. Medio coincidente luego es, medio coincidente, pero acordate de esa cifra, 70%. Yo te pregunto, ¿qué Ahora entonces dice que la mano obra paraguaya no... Exacto, vamos a tener un está techo, tan caliente. claro, vamos a tener un techo muy bajo y todas las oportunidades que tiene Paraguay hoy de inversión y de un montón de cosas, bueno, van a pelearse por el 30%. El 70%, pues ¿qué es lo que significa aplazarse en comprensión lectora? Vos lo dijiste, sabe leer la gente, pero no comprende a cabalidad lo que lee y no puede tener un pensamiento crítico en función a eso. Eso es lo que significa el aplazo en comprensión lectora. Significa que podrás hacer un trabajo manual seguramente, pero un trabajo que ya implique una mayor sofisticación ya te va a costar mucho más. Te va a costar mucho más seguir estudiando otra cuestión. Si te dificulta, eso es lo que significa tener un 70% de aplazado en esto que se llama comprensión lectora. Ese es un problema serio de Paraguay. Pero claro, hay que atacar el problema atacando las causas. Y estas becas que se hicieron por parte del Estado, que se enviaron jóvenes... Se enviaron más de 3.000. ¿Y qué pasó? No, están volviendo, tenemos una cantidad enorme ya de gente con maestría, con doctorado, eso empieza a modificar, pero de vuelta, 3.000. Carlos, el punto de esto es, por eso te digo, se creó el sistema educativo para que todos tengan las condiciones de desarrollar todo su potencial. Esa es la promesa de valor. Si yo solamente consigo que el 1% lo logre, o el 3% lo logre, estoy fracasando como sociedad. Yo necesito masa crítica, no solamente los 2.000, los 3.000, eso todo es importante, ¿verdad? Porque van a volver, van a insertarse, van a mejorar la productividad, pero yo tengo este otro problema. Finalmente, qué sé yo, si vos tenés un problema de comprensión o de pensamiento crítico, ¿qué tal vos cuando tenés que votar? Porque todos votamos. ¿Qué tal vos cuando tenés que producir de una manera distinta? ¿Qué tal vos cuando tenés que hablar de cuestiones abstractas como democracia, justicia? Si apenas vos podés entender muy vagamente lo que lees, ya se empieza a complicar el desarrollo de estas cuestiones que son centrales para la sociedad. Para vos el eje central de una sociedad para que pueda dar un salto cualitativo hacia mejores formas de convivencia es la educación. Y en la educación el aprendizaje. Hay que meterse esa palabra. Nuestros chicos tienen que aprender lo que se supone tienen que aprender. Los adultos lo que hacen es crean un currículum educativo y decimos los adultos, estas son las cosas que para que un niño desarrolle su potencial tiene que aprender. Que no es solamente comprensión de lectura, es convivencia, es respeto, estas son las cosas. Ética. Y lo volcamos a lo que se llama sistema educativo para hacerlo masivo. Mira, países desarrollados, en Estados Unidos en 1850 ya tenían una educación universal en donde ya lograban altos niveles de aprendizaje. Y eso te marca ya la historia, 1850. Entonces se dio cuenta Alexis de Tocqueville cuando había visitado Estados Unidos y se había quedado sorprendido por la democracia en América que le llamaba, ¿verdad? Estaba bastante adelantado. Porque claramente ya tenía una masa crítica que después te puede producir una cosa, te puede producir otra cosa. Bueno, es fundamental que Paraguay venza ese drama del 70%. Y para eso tenemos que atacar las causas, como te decía. Y eso es lo que importa. No importa el kit. El kit es una cuestión que ayuda. Pero tenemos que enfocarnos, esto que estábamos diciendo, inaceptable que sigan existiendo institutos de formación docente que saquen al mercado potenciales docentes que se aplazan después en la prueba para entrar al sistema. Algo está fracasando ahí. Y esto viene repitiéndose, Carlos, nos estamos corrigiendo. Entonces hay que hacer seguramente cuestiones más drásticas. Y la sociedad... ¿Qué cuestión drástica? Me queda menos un minuto. ¿Qué es una cuestión drástica? Cambiar este sistema, por ejemplo, docente, que sean básicamente ya universitarios, que sean... Mira, no tenemos tiempo en un minuto. Lo que sí me queda claro es que lo que tenemos no está funcionando. Sí me queda claro de que las mejoras que están habiendo no van a ser suficientes para corregir este problema. Y sí me queda claro que la élite paraguaya, y acá podemos terminar en esto, tiene que hacerse cargo de esto. Porque yo creo que también este es un problema de la élite paraguaya, Carlos. La élite paraguaya, entendido como élite, aquella persona cuyas decisiones, opiniones, comentarios inciden en una gran cantidad de decisiones de otras personas también, cree que porque nuestros hijos van a colegio privado, este tema más o menos lo dejo de lado, entonces nos hemos olvidado de lo público. Y vamos a tener un problema muy grande y nos va a reventar también en la cara. Entonces la élite paraguaya tiene que incidir, tiene que de alguna manera golpear la mesa, como lo hicimos en el tema económico.
Nosotros tenemos blindado en cierta manera el tema económico, no el tema educativo, y tenemos que involucrar en eso. Bueno, Jan, muchísimas gracias. Estuvimos con Jan Esperanza hablando de educación, tema central para el presente y el futuro paraguayo. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.